Hola, ¿cómo andan? En varias ocasiones hemos hablado de todos los problemas que traen las migraciones. Hemos hablado que hay más hoy en día de 300 millones de personas, lo cual es una barbaridad de gente migrando por diferentes temas. Climatológicos, grandes sequías, grandes inundaciones, lo hemos visto prácticamente en todos los continentes. Problemas políticos, guerras, bombardeos, una cosa terrible. Buscando nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque el lugar donde vivían, el país, la ciudad, no nos generaba más posibilidades. Y por supuesto, esto trajo un impacto muy grande en muchísimos lugares. Basta con ver lo que pasa en Estados Unidos con las migraciones de Centroamérica y no hablemos de que ya es de larga data lo que está sucediendo en Europa con ese Mediterráneo caliente. Pero si nos vamos más oriente pasa exactamente lo mismo. Estas grandes migraciones, lo vemos hoy en el Mundial de Qatar, no se sigue hablando del Mundial de la Vergüenza en algunos casos por gente que tuvo que emigrar por falta de trabajo en sus lugares, Bangladesh, India, Pakistán, Senegal, a lugares de Medio Oriente para conseguir un trabajo. Bueno, y la cosa no fue maravillosa. Pero hay un término que posiblemente muchos de ustedes no lo han escuchado muchas veces nombrar, que es gentrificación, que tiene como 60 años, una socióloga inglesa lo acuñó, y es para ver qué pasa con las migraciones dentro de la misma ciudad. Y esto está hoy preocupando a muchos alcaldes en muchas ciudades del mundo. Ciudades importantes, ¿sí? Como Madrid, Barcelona, París, New York, inclusive está sucediendo, no hablemos de países en vías de desarrollo. ¿Qué es esto? A ver, ¿cómo se genera un barrio, una instalación dentro de una ciudad? Primero hay una creación. Hay gente que empieza a ir ahí, empieza a hacer sus emprendimientos, se asienta, vive, esto se empieza a desarrollar y empieza a tener un auge. Pero con el tiempo, ese auge entra en decadencia, 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 y empiezan a ser barrios como abandonados, pobres, donde la gente de menos recursos va a vivir ahí. Buenos Aires tiene ejemplos muy cerca. Y después se produce un fenómeno que es la gentrificación, propiamente dichas, que es la revitalización de ese barrio. ¿Cuál es el problema de esto? Mira, maravilloso, porque quiere decir que barrios que estaban muy caídos, de repente algunos inversores dicen, vamos a poner mucho dinero acá, vamos a hacer locales, vamos a hacer shopping, vamos a hacer cosas de atracción. Algunos edificios que eran antiguos se revitalizan también y se transforman en mercados, se transforman en cines, se transforman en centros culturales y demás. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que obviamente esos terrenos que fueron comprados baratos, porque obviamente estaban dejados, con esta revitalización empiezan a encarecerse y cada vez son más caros. Pero ¿qué sucede? La vida en esos lugares también es mucho más cara. Entonces, ¿qué empieza a pasar con las clases bajas? Tienen que huir a la periferia de esos barrios y a veces a las periferias directamente. Muchos barrios caídos, como el Raval, como Chueca, en Madrid, los más conocidos, algunos más en las afueras de París, en New York mismo, sucede ese tipo de cosas. Acá, recordemos, yo me acuerdo cuando era estudiante, 40, 50 años atrás, lo que era Palermo, lo que es hoy Palermo Sojo y demás, era un lugar lleno de talleres, de fábricas, mini fábricas y demás, y de repente se transformó en un lugar fundamental y en un polo, o lo que pasa debajo de todas las autopistas del mundo, donde terminaban todos los homeless, y en este momento, en todas las autopistas del mundo y el viaducto que nosotros acá tenemos en Belgrano, podemos ver que nuevamente transformando en un polo comercial y gastronómico importantísimo. El tema es qué sucede con esta gente de clase baja que no puede sostener los costos donde tenía y tiene que obligadamente huir a la periferia. Y cuando digo que muchos alcaldes de muchas ciudades están muy preocupados porque esa periferia después se transforma en un gueto. Con lo cual el tema de los migrantes, fíjense que lo podemos estudiar a escala muy grande o a escala de ciudad, inclusive de pueblos chicos. Pueblos chicos en España, en Italia, es muy común esto, que han sido abandonados totalmente. Esa famosa publicidad desde vaya a vivir a tal pueblo por 1 euro. Bien, para seguir pensando cuánta gente hay migrando y dando vueltas por el mundo por diferentes causas. Nos vemos en unos días. Chao.